buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora local y por esta emisora televisiva TV Caricuao y por las redes sociales de YouTube. Hoy, 10 de octubre, vamos a hacer un programa especial sobre este mes misionero, sobre la resistencia indígena, que nuestra iglesia todavía sigue llamándola la evangelización de América, pero hay, con las honradas excepciones de misioneros extraordinarios que vinieron y dieron la vida al lado de los indios, Pedro Clavel, San Bartolomé de las Casas, ¿cuántos? Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa. Como siempre, vamos a comenzar este programa en la presencia del Señor y los invitamos también para que ustedes se pongan en esa presencia. Quiero, ante nada, presentarles a nuestro invitado especial, que ya ustedes lo conocen porque estuvo aquí cuando la encíclica Laudes Is, alabado sea el Señor, mi hermano Arnaldo, franciscano, que gentilmente hoy se nos une a nuestro programa. Mis compañeros Rosa Mireya y Johnny pues están, no van a estar aquí en Caracas en este tiempo, entonces aproveché para invitar a nuestro hermano Arnaldo. Arnaldo, un saludo para todos nuestros radioescuchas y televidentes. Sí, gracias Pablo por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de TV Caricuao, de Radio Macarao. Un placer pues compartir con ustedes. Y un saludo también a toda la audiencia en toda Venezuela y en el mundo, ya que gracias a la magia del internet, así mismo es, nos pueden escuchar en todos lados, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para comentarles que tenemos un blog, Centro Parroquial La Resurrección.blogspot.com. Ahí estamos subiendo todos los programas siempre y lo compartimos por el Twitter @laresurrección7 y por Facebook Parroquia La Resurrección. Por ahí estamos subiendo siempre los programas, las editoriales de nuestro hermano Pablo, y algunos artículos de interés del Papa, y entonces siempre estamos en contacto ahí con toda la gente. Pues bien, de todas maneras esas direcciones electrónicas las vamos a dar después en la segunda parte también, para que todos ustedes tomen nota de la misma. Como siempre, hermanos, los invito a ponernos en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo venga a nosotros y sea el protagonista, el director de este programa nuestro de todos los sábados. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Bendito y alabado seas tú por la vida, por la naturaleza y por todas las cosas que tú pones en nuestra vida día tras día, para que podamos servirte en aquellos hermanos más necesitados, como es el mandato que tú nos has dado a través de Jesucristo. Te ofrecemos este programa de hoy y te pedimos tu ayuda y tu asistencia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a leer entonces el Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él les contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más difícil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja.
que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy sale esa famosa frase, ¿no?, que tanto se repite, pero que a veces no se entiende. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa esta frase y cómo es eso posible? Para los hombres es imposible, pero para Dios sí. Yo recuerdo que una vez le escuché a un pastor predicar sobre este evangelio y él decía algo muy significativo. En las ciudades amuralladas de la Edad Media, todavía quedan algunas, hay una puerta grande principal donde entra a la ciudad, pero debajo de esa puerta hay una puertecita pequeña. Cuando una persona o una delegación o lo que sea llegaba a esa ciudad, tocaban la puerta, pero no le abrían la puerta. Lo que abrían era la puerta pequeñita para ver quién era, y si se identificaba, entonces le abría la puerta para que entrara la caravana. Esa puertica chiquitica se llama el ojo de la aguja. Para un camello entrar por ahí tiene que hacer dos cosas. Primero, agacharse, humillarse, que eso es lo que tienen que hacer los ricos, porque los ricos con su altanería y con su soberbia no pueden entrar en el reino de Dios. Tienen que bajarse, y el camello tiene que, precisamente, parado no puede entrar por ahí, tiene que bajarse casi acostado. Y otra cosa importante, la carga que tiene el camello arriba se tiene que despojar de ella, porque es imposible que pase con la carga. Tiene que descargarse también. Y allí, con bastante empujones y con mucho trabajo, podría pasar por el ojo de la aguja. Entonces me parece que eso es un signo, porque el rico sí es posible que entre en el reino, pero tiene que humillarse y tiene que descargar lo que trae arriba para que pueda pasar al otro lado. Me parece que es importante, porque nosotros necesitamos en el país gobernantes que no sean ricos, que sean sabios. Por eso lo importante es la sabiduría, es todo lo que necesitamos precisamente para poder llegar a la vida eterna. La pregunta del Señor: ¿qué debo hacer para entrar o para conseguir la vida eterna? Bueno, después de cumplir los mandamientos, que eso es lo más importante que Jesucristo dice que tienes que despojarte de tu riqueza y seguir a Jesús. Eso es sabiduría. Aquel joven rico, aquel señor que dice el Evangelio, no fue sabio. ¿Por qué? Porque él estaba apegado precisamente a aquella riqueza que le impedía llevar a la meta su propósito, su deseo, que era seguir a Jesús. Para eso fue a verlo, ¿no? Por eso debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para desprendernos de todo aquello que nos deja libre de las ataduras que nos atan a este mundo. Creo que tú, Arnaldo, puedes tener algún testimonio como franciscano, lo decíamos el día de San Francisco así, de cómo allí sí hubo una sabiduría verdadera, que despreció lo que el mundo aprecia para apreciar las cosas del Señor. ¿Podrías comentar algo tú sobre qué te pareció el Evangelio de hoy? Queremos oírte. Sí, sin duda, cuando lo leía, yo decía, bueno, hemos el 4 recordado a nuestro hermano Francisco, San Francisco de Asís, y indudablemente este Evangelio nos recuerda a ese santo que, como tú dices, fue sabio
y supo desprenderse, entendió lo que la gente de su época no entendía y que nosotros hoy en día también seguimos sin entender. Es el tema del seguimiento. Jesús va hacia Jerusalén en el camino y se le presenta a este joven y lo quiere seguir. Él no tiene ninguna dificultad material, lo tiene todo cubierto materialmente, sin embargo siente una necesidad de repente espiritual y descubre ese Jesús que es exigente. Seguir a Jesús no es fácil. A veces nos contentamos con ser simplemente buenos, entre comillas, y eso no es suficiente. Nos contentamos con un cristianismo que tú lo has llamado light. Simplemente creo y me quedo, no, yo creo en Dios y voy a misa de repente y ya. Jesús es exigente y nos pide no solamente abandonar la riqueza, sino compartirla y darla a los más pobres. Y esto lo entendió San Francisco. Jesús pudo despojar de ese estatus en el que estaba y darlo a los más pobres. Y eso es la iglesia que Cristo quiere. No es una iglesia que simplemente da lo que le sobra, una iglesia acomodada, burguesa, que nada más ayuda, sino como San Francisco de Asís, que se hizo pobre. Y esa es la radicalidad de San Francisco y es lo que pide en este momento Jesús al joven rico. Tienes que dejar todo para poder seguir, desprenderte de todas estas cosas que nos atan y hacer como San Francisco, que no dio una limosna, sino que asumió la condición del leproso, del pobre, y se hizo pobre junto a ellos. Fíjate, Arnaldo, que eso es muy importante lo que dice, porque la reacción de los apóstoles cuando Jesucristo dijo esa frase, ellos dijeron, bueno, ¿y quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Porque todo el mundo lo que quería era bienestar y riqueza, y se suponía, y en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, hermanos, la persona que tenía mucho dinero quería decir que estaba muy bendecida por Dios. Entonces Jesucristo le vira la tortilla, ¿no? Yo creo que es importante también llevar esto a la reflexión. Nos decía el Papa Francisco, en esta visita que tuvo a los Estados Unidos, que la riqueza, y en la Gaudium también en la primera encíclica, que las riquezas no son malas, las riquezas son buenas si se comparten con las personas necesitadas. Si usted tiene mucho y comparte mucho, que Dios le bendiga lo mucho, porque usted lo está usando para compartir. Y dice esta frase que me parece muy significativa: el dinero es un buen servidor, pero es un mal amo. Repito esta frase: el dinero es un buen servidor, pero es un mal amo cuando usted es esclavo del mismo, cuando está atado, cuando no es capaz de desprenderse de lo que tiene para compartirlo con los demás. También dice que las riquezas en mano del necio proporciona desgracia para él y para su pueblo. Por eso que los gobernantes deben de ser sabios, no deben de ser ricos, porque un gobernante, y eso vamos a hablar ya el otro mes cuando estamos cerca de las elecciones, debería de pensar no en enriquecerse con su puesto, sino de ser sabios para saber cómo gobernar al pueblo y cómo esas riquezas que no es de él, que es de la nación, él las pone al servicio de los pobres, al servicio de los humildes. Para ahí hace falta sabiduría de Dios para lograr ese objetivo. Y otra cosa que me parece importante, bueno, aquí está la frase de Simón Bolívar que yo la anoté: el talento sin probidad es un azote. Porque no solamente la riqueza es un bienestar, sino los talentos que tú tienes, las capacidades que tú tienes. Si no tienes probidad, si no tienes amor, si no tienes compasión, si no tienes solidaridad, ¿de qué te vale el conocimiento? Se te convierte en un azote para ti y para los que te rodean. Hay otro aspecto que a mí me gustaría comentar también contigo, Arnaldo, que es esa respuesta que Jesús le dio. Yo tengo mi experiencia personal, pero tú tienes la tuya. Y nosotros que lo hemos dejado todo por el reino, le dice Pedro, o por seguirte, ¿qué va a pasar? Y Jesucristo dice algo importantísimo y muy profundo: aquel que ha dejado casa, tierra, familia, bienestar, riqueza, por mí, por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna.
¿Qué nos puede decir respecto a eso? Sí, uno es testimonio de eso, ¿no? Cuando uno deja cosas por Jesús, uno descubre una familia inmensa, que es la familia de nuestra iglesia, la familia espiritual. Y uno, donde quiera que va, uno consigue esa familia espiritual. Y uno consigue que donde va uno de misión, tú que has estado por allá en los Andes y también que tratan a uno descubre que todas esas casas son nuestras. Sí, y las familias son nuestra familia. Y ese es el 100 por 1. Es la plena felicidad. Yo creo que esto no es solamente, a veces vemos como que hay que renunciar, como que es un sacrificio. Pero no es centrarnos en eso, es simplemente la sabiduría de saber escoger lo que nos lleva a la plena felicidad y a la plenitud completa de nuestra vida, que es irme por el camino de Jesús, que por supuesto tengo que renunciar a algunas cosas, pero para adquirir otras cosas, que es ese seguimiento que me da la plena felicidad. Y cuando lo dejamos todo, pues necesariamente tenemos todos estos beneficios que nuestro hermano, como San Francisco le decía, el Señor me dio hermanos. ¿Qué más riqueza que esa? ¿Qué más riqueza que unos hermanos que sin ser familia de sangre, pues nos amamos, nos comprendemos, nos perdonamos y nos amamos porque somos hermanos en la fe, porque somos hermanos en Cristo Jesús? Y algo que me llama la atención de esa parte es que Jesús, le dice todas estas cosas, pero al final le deja con persecuciones. Claro. Que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que tener claro eso. Porque Jesús iba a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Y ese es el camino que Él está marcando. Y a veces para ser cristianos, pues tenemos que aparentemente parecer que hemos fracasado como Jesús, que aparentemente fracasó, pero al final resucitó. A veces nosotros en nuestro seguimiento parece que se nos vienen momentos difíciles, momentos de dificultades, que parece que ya no vale la pena. Parece que hemos fracasado y la gente se puede hasta burlar de nosotros. Pero sin embargo, eso nos dice Jesús, que vamos a tener persecuciones también por seguir el Evangelio. Bueno, pues sí, yo creo que es importante que nosotros entendamos que esta promesa de Jesús no es pura letra. Nosotros lo podemos garantizar. Yo siempre digo que aquí en Venezuela, desde que yo llegué, tengo más de 100 casas, de 100 familias. Donde quiera que uno vaya, uno tiene el lugar donde llegar. Y lo más importante, con qué alegría y con qué gozo lo reciben a uno en todos lados, de que uno visita por cualquier razón, ¿no? Decía Jesús precisamente que si ustedes le dan solamente un vaso de agua a uno de mis discípulos, eso será recompensado. Será recompensado. Yo creo que no solamente el testimonio de uno, sino el testimonio de muchas personas que son generosas y desprendidas. Y en la medida en que uno es generoso y desprendido, el Señor multiplica lo que tú das con generosidad, no con interés de poder cobrar el interés al otro, ¿no? Como hacen los bancos y toda esta gente de este sistema corrupto, que toda ayuda es para sacarte algo, ¿no? Sino que lo haces de corazón, tendrás el 100 por 1 en todo lo que tú dejes por el reino. Uno no lo hace para recibir del Señor, sino que eso es una recompensa que Dios da, independientemente que tú busques nada a cambio por lo que tú haces. Y como tú decías anteriormente, Arnaldo, como lo recordaba, el reino de Dios implica bendiciones, pero también implica asumir el sacrificio y el compromiso. Pero hay que preguntarse por qué, si Jesucristo viene a traer al mundo el reino de Dios, ¿por qué persecución? Bueno, porque hay intereses creados dentro del mundo y sigue habiendo intereses creados dentro del mundo donde se oponen a lo que el reino de Dios quiere. El reino de Dios quiere que todos pongamos en común todas las cosas que tengamos para beneficiar a los demás, para no vivir egoístas, y este mundo está organizado para lo contrario. Lo mío es mío, con lo mío no te metas, y los demás que se hundan, yo voy a salir para adelante. Ese es el infierno. Entonces, como Jesucristo viene a traer una manera de gobernar, una manera de vivir de forma distinta a lo que había en el imperio y lo que sigue habiendo ahora, entonces el evangelio choca a los intereses de los egoístas, de los traficantes, de los corruptos. Siempre vamos a chocar. Los mandamientos chocan. Los mandamientos te dicen no robar, y entonces aquí la gente dice no, si yo no robo y no bachaqueo, pues yo no puedo vivir.
Entonces la explotación está en la esencia de este sistema corrupto de cosas que ¿cómo se llama? Por sus principios mismos está siendo aniquilado. Este sistema se parece al alacrán, que cuando está herido, él mismo se mete la punzona. Por eso es que este mundo va a desaparecer, pero el reino que Dios nos trae en Cristo Jesús, ese va a ser eterno, no terminará jamás. Amén. Pablo, fíjese que me llama la atención también algo del joven rico, ¿no? Que él busca es la propia salvación individual, está preocupado es por él. Y es ahí el error, ¿no? Ahí está, es verdad. Es un detalle interesante. Hay que ir más allá, ¿no? Y eso es señal de que no hemos superado nuestra individualidad, nuestro ego. Él a veces, no, yo me quiero salvar y los demás no me importan, ¿no? Efectivamente, busca qué tengo que hacer yo para conseguir la vida eterna, yo. Sí, entonces no basta preocuparse por la propia salvación, hay que preocuparse por pensar en las necesidades de los demás y especialmente de los más pobres. No basta con preocuparse por esta vida o por la vida futura, mejor dicho, sino hay que preocuparse por los problemas actuales y los que más sufren en esos problemas. Y no basta con no hacer daño a los otros, hay que comprometerse en colaborar por construir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén, amén. Arnaldo, tú sabes que ahora en el corte que tenemos en este momento siempre sacamos una canción, vamos a hacerla al final, es una canción muy bonita que hemos puesto de que necesitamos una iglesia nueva, una iglesia distinta que precisamente viva esta situación. Pero yo he querido pasarla al final porque como estás aquí y traes tu guitarra, bueno, vamos a hacer algo en vivo, pues. Okay. Vamos a hacer una canción para el cierre de esta primera parte y después enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa, hermano, que vamos a dedicarlo al tema de la resistencia indígena, que todavía seguimos llamando la evangelización de América. Pero enseguida estamos, después de este corte musical, con ustedes seguiremos la segunda parte de nuestro programa. Bien, tenemos el canto Padre Bueno, es un canto también franciscano. Fíjense que la imagen de Dios que nosotros tenemos la reflejamos. Cuando nosotros tenemos la imagen de Dios, que es un Dios que está tranquilo allá en el cielo, entonces nosotros también nos quedamos. Pero cuando tenemos la imagen del Dios que es bueno, que piensa primero en los pobres, en los demás y que se hace hombre para salvarnos, pues entonces también nosotros necesariamente tenemos que actuar como ese Dios. Amén. Y ese es el Dios que descubrió San Francisco de Asís. Tú, Señor, que enciende las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor. Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que velas por el pobre y al humilde das tu protección, al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo,
Padre nuestro celestial, Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Amén. Qué bella canción, Arnaldo. No la conocía. Preciosa.